Cuando quieras, Jesús. Muy bien, muchísimas gracias, Judith. Buenos días a todos y a todas. Quiero expresar mi especial agradecimiento tanto a Luis Antonio como a Ana Rosa por haberme invitado desde el inicio a participar aquí y especialmente que me haya facilitado hacerlo online ante las dificultades que he tenido para desplazarme en el día de hoy a Oviedo. Para mí también es una satisfacción que los primeros resultados del proyecto de investigación del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla, perdón, de la Universidad de Oviedo, se vaya a publicar en la revista que dirijo en temas laborales, que ya está en imprenta y espero que salga muy pronto. Como siempre, temas laborales como revista financiada públicamente, pues tiene los problemas de contratación pública al inicio de todos los años y el primer número siempre tiene algún retraso, pero el 176, que es el próximo a salir, verá a la luz los resultados de este proyecto de investigación. Eh, mm, Paso a poner la presentación en pantalla, que espero que se vea sin ningún problema. Me dicen ustedes si hay alguna dificultad. Y el título de la intervención que se me ha pedido es el de la gobernanza colectiva de las relaciones laborales, si bien, como quiera que se ha dicho que el enfoque es esencialmente negociación colectiva y así nos ha abierto boca y muy bien abierta Carolina, pues yo también profundizo en las consideraciones de Carolina e intento hacer una selección de los temas que a mi juicio son más relevantes en estos momentos en el desarrollo de la negociación colectiva, dado que la temática es tan amplísima que es muy difícil agotarla. A estos efectos, yo sobre todo arrancaría por decir que la negociación colectiva es una experiencia y una realidad muy viva y que sobre todo en estos momentos se encuentra sometida a permanentes tensiones. Más allá de las tensiones internas que se producen en el encuentro entre las representaciones respectivas en la mesa de negociación, quiero resaltar las que vienen del entorno, las que vienen desde fuera, porque estas están condicionando notablemente los cambios que, como más relevantes, se están produciendo en la negociación colectiva. Y tengo que comenzar refiriéndome, puede que a la más coyuntural, pero que puede que resulte de una importantísima relevancia. Son las derivadas del nuevo escenario geopolítico, por decirlo más claramente, por el problema intenso que tenemos en el ámbito global con la guerra de aranceles, que está impactando notablemente sobre toda la actividad económica y que naturalmente el ciclo económico es decisivo sobre la evolución de la negociación colectiva. Está por ver si se va a producir como efecto derivado de la guerra de aranceles una caída de ventas. Ya en algunos ámbitos se está detectando. Si hay caída de ventas, pues habrá un problema de empleo y se avisa por ese motivo que se puede activar el mecanismo red, que recordar es un sistema de suspensión del contrato de trabajo temporal por razones económicas de carácter general o global o sectorial. Son unos ERTES singulares que lo incorporo aquí por cuanto que esos ERTES abren un proceso de negociación interna en cada una de las empresas, pero también a nivel general de la concertación social, de qué tipo de activación del mecanismo red se produce, si uno global o general u otro sectorializado. Naturalmente, también la guerra de aranceles puede provocar un incremento de la inflación y hay elementos ya que lo está detectando y evidentemente la negociación colectiva gira ante todo en torno a
la negociación de los salarios y veremos qué ocurre si se produce un nuevo escenario de incremento de la inflación. Habría que referirse también a cambios normativos que están incidiendo ya sobre la negociación colectiva, cambios normativos que ya se han adoptado o cambios normativos que se proponen y que, aunque todavía no estén en el boletín oficial del Estado, sí que producen discusiones en las mesas de negociación sobre qué se hace con esos cambios normativos. Iré al detalle más adelante. Ahora solamente estoy haciendo una enumeración de lo más significativo. Pero sí adelantar que toda esta situación de complejidad probablemente lo que vaya a provocar de manera inmediata, si no lo está provocando ya, es un retraso en los procesos de cierre de la negociación de los convenios, porque la incertidumbre se responde con cautela, con prudencia. Vamos a ver qué pasa con la inflación, vamos a ver qué pasa con la guerra de aranceles, vamos a ver qué pasa con la reducción de empleo y en función de eso ya veremos qué hacemos con el cierre de cada uno de los convenios colectivos. Cambios jurisprudenciales son constantes y permanentes, pero ha habido 2 o 3 decisiones judiciales del Tribunal Supremo que a mi juicio son muy significativas y que tienen un efecto de ¿y ahora qué hacemos con lo que tenemos pactado en los convenios colectivos frente a lo que ha dicho el Tribunal Supremo? También me detendré en esto, como me detendré en cambios de criterio de las agencias de control que del mismo modo impactan. Y finalmente, pues los que siempre se habla de los cambios tecnológicos y esos cambios tecnológicos deben incorporarse a la regulación de condiciones de trabajo de los convenios colectivos. Como un último elemento, un poco de optimismo, pues al final se demuestra que la negociación colectiva es un modelo flexible y que es capaz de adaptarse a todas estas tensiones del entorno con sus dificultades, pero que al final se acaba dando respuesta. Avanzando un poco, lo primero, el elemento de la inflación, porque de ahí depende, como he indicado anteriormente, qué suceda con los salarios. ¿Qué tenemos como experiencia más reciente? Pues una progresiva caída de la inflación desde el fin de la pandemia. En 2021 teníamos una inflación enorme del 6,5, en el 22 cae un poquito, 5,7, en el 2023, que es cuando se negocia el último acuerdo para el empleo, la negociación colectiva, se llega al 3,1. Bien es cierto que en el momento de mayo, que es cuando se cierra el acuerdo para el empleo de negociación colectiva, la cifra no era del 3,1, estaba más cerca de la de finales del 22, que era del 5,7. En el 24 sigue cayendo y la última cifra de la que disponemos, marzo del 25, sigue la caída. Pero ¿eso va a continuar? Pues no lo sabemos. Desde luego lo que sí tenemos es un efecto positivo de los acuerdos de negociación colectiva que han transmitido tranquilidad a los negociadores, de modo que se ha ido cumpliendo lo que se establecía en los sucesivos años del acuerdo para la negociación colectiva. Para el año 23 estaba contemplado un 4% como tope máximo y lo que se llega es hasta el 3,65. En el año 24 era un 3%, pero con una edición del 1%, si la inflación estaba por encima del 3%, efectivamente la inflación a fin de 2023 era del 3,1, luego el tope era del 4% y sin embargo la negociación pactó cifras del 3%. Esto es especialmente significativo porque los negociadores han sido bastante fieles a sus compromisos asumidos a través del acuerdo para el empleo, negociación colectiva, a pesar de que externamente existía una presión importante en el sentido de que el incremento del salario mínimo interprofesional estaba todos los años siendo superior al pactado
para el conjunto de la población asalariada por parte del acuerdo de empleo y negociación colectiva. Naturalmente, eso produce el efecto de que el incremento fuerte es de los salarios que están en la parte más baja de la tabla salarial y los otros crecen en función de los resultados de la inflación y de lo pactado en la negociación colectiva y no condicionados por el acuerdo, el incremento del salario mínimo. Con todo y con eso habrá que hacer sus matices y diremos por qué. El último año, el 25, lo que está previsto es el 3% más el 1% si la inflación a final del 25 no supera el 3%. Ahora mismo estamos en el 2,3, pero veremos, insisto, qué ocurre como efecto derivado del escenario geopolítico y geoeconómico global tan elevado, porque eso puede presionar a que se dispare la inflación y, lógicamente, si se dispara la inflación, es razonable que las mesas negociadoras tomen el pulso al efecto y que los sindicatos logren que no haya depreciación de la capacidad adquisitiva de los salarios. La prueba es el último dato de marzo del 25, donde ya hay un despunte de la subida de los salarios en los convenios colectivos pactados hasta esta fecha. Fíjense ustedes, no es casualidad que ese 4,4% coincida con el incremento que se ha producido este año del salario mínimo interprofesional. La incertidumbre es el acuerdo para el empleo, la negociación colectiva termina en este año 2025 y qué va a suceder a partir de entonces. Va a haber una posibilidad de nueva celebración de un sexto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. ¿Y hasta cuándo sería ese acuerdo? ¿También 3 años o un periodo más corto por razones de prudencia? Desde luego, la experiencia es que, aunque el acuerdo para la negociación colectiva se pacte y se pacte con influencia a partir de principios del 26, la firma efectiva no se producirá a principios del 26, sino que se irá retrasando. Siguiente consideración a realizar. Algo a lo que ya se ha referido Carolina en su intervención anterior, que es lo relativo a la tasa de cobertura, es decir, cuál es el grado de protagonismo que tiene nuestro sistema de negociación colectiva en la gestión del empleo y las condiciones de trabajo en el conjunto del mercado de trabajo. Y la respuesta es, tenemos una tasa de cobertura muy elevada. No arranco solo de los datos que tenemos estrictamente de tasa de cobertura, sino de algo a lo que no se suele hacer mucha referencia en estos momentos, de hablar de la tasa de cobertura, que es relacionarla con la tasa de asalarización. Porque, claro, si el mercado de trabajo está diferenciado, dividido entre quien tiene un contrato de trabajo y quien trabaja como autónomo, el autónomo está en un espacio de falta de cobertura negocial porque ahí no hay convenios colectivos. Y aquí me interesa resaltar mucho que nosotros desde el final de la pandemia, particularmente desde el año 23, estamos creciendo en tasa de salarización. Luego, el potencial de trabajadores sometidos a la negociación colectiva se incrementa. En el año 23 la tasa era del 81,8, luego casi 3 puntos, más de 3 puntos, perdón, de incremento de la tasa de asalarización. Yo esto lo valoro positivamente, por cuanto que el empleo autónomo es un empleo muy precario, con condiciones profesionales comparativamente más débiles que las de el trabajo asalariado, entre otras cosas porque hay negociación colectiva en el trabajo asalariado, no lo hay en el trabajo autónomo, porque el trabajo autónomo es un trabajo en un modelo en el que hay un porcentaje muy elevado de mortandad porque la viabilidad es muy reducida. Uno de los datos que han salido a relucir últimamente más significativo es que quien
provoca mayor incremento de trabajo autónomo son los inmigrantes de primera incorporación al mercado de trabajo en España. Y lo hacen como solución a la ausencia de posibilidades de incorporación al trabajo asalariado. A poco que pasa el tiempo, ese inmigrante que ha encontrado hueco en el mercado de trabajo como autónomo acaba pasando a asalariado, y la destrucción de empleo autónomo entre los inmigrantes es muy superior a la destrucción que se produce en el resto de quienes están en ese ámbito de la negociación. El otro elemento que yo creo que es importante, que tampoco eh, conecta directamente con la negociación colectiva, pero que tiene un impacto inmediato, es el que esto que se suele indicar que la estructura empresarial española es una estructura donde prepondera mucho la pequeña y la microempresa, y eso tiene un factor indiscutible sobre la estructura de la negociación colectiva y también sobre la tasa de cobertura, pues está mostrando que hay un aparente cambio de tendencia en el sentido de que está aumentando el tamaño medio de las empresas. Las empresas de más de 250 trabajadores, como se pone ahí, han subido 2 puntos porcentuales en su peso en el conjunto del mercado de trabajo, representan el 43%, que no es poca cosa, y a estos efectos hay que tener presente que allí donde hay un mayor tamaño de las empresas, hay una mayor potencialidad de sindicalización de los trabajadores que prestan servicio en esas medianas y grandes empresas. Allí donde se incrementa el tamaño de las empresas, pues puede haber mayor fortaleza, sobre todo de los convenios colectivos empresariales, que no son en convenios colectivos débiles si se negocian para grandes empresas. Naturalmente, si son para microempresas, sí que es un tejido negocial muy débil. Entonces, este elemento es bastante significativo. Y ya hablando directamente de los datos estadísticos, lo que ha salido a la luz en los últimos tiempos es un estudio del Ministerio de Trabajo a través de la afiliación a la Seguridad Social, por cuanto que en el momento en el que una empresa da de alta a un trabajador, tiene que indicar cuál es el convenio colectivo de referencia para ese trabajador. Y la respuesta es que en el 91,8% de las altas a la Seguridad Social y del conjunto de quienes se encuentran en estos momentos en alta, tienen un convenio colectivo de referencia. Cuando se dice no hay convenio colectivo de referencia, es donde no hay tasa de cobertura. Luego, es una tasa muy elevada para lo que es el promedio existente en Europa. Quitando un caso excepcional como Austria, que tiene el 100%, pues España está en la cúspide de la negociación colectiva en tasa de cobertura. Más aún, si yo excluyo el servicio doméstico, que no hay en términos legales posibilidad de constituir una mesa de negociación colectiva, por supuesto, de ámbito empresarial de ningún modo, y de sectorial tampoco, porque no hay masa de representantes de los trabajadores, y sobre todo no hay asociación empresarial de referencia. Entonces ahí nos colocamos en una tasa de cobertura del 94,6%. Hay algunas causas que no me puedo detener en ellas, que pueden explicar por qué no llegamos al 100%, pero muchas de ellas también nos muestran que es un elemento que puede ir desapareciendo, o que no es una ausencia de cobertura negocial tan pura y dura. Tienen ustedes ahí desagregado un poco los datos, que son de cierta homogeneidad en todo el territorio. Les marco el último significativo por donde estamos hablando, que es Asturias, que coincide bastante con la media, y los únicos puntos de referencia
diferenciales son Navarra y País Vasco, donde hay ciertas circunstancias que producen una tasa de cobertura menor. Y los datos también confirman lo que es tradicional entre nosotros, el reparto entre convenios sectoriales y convenios de empresa. Los empresariales siguen estando en torno al 10-12% y por eso el peso fuerte de regulación de las condiciones de trabajo en nuestro país se lleva a cabo a través de los convenios sectoriales. Tienen ustedes ahí también el dato de Asturias, ya ahí no sé explicar por qué, es un poquito más alto el peso de la negociación colectiva empresarial. Siguiente elemento que he indicado, los cambios normativos. ¿A qué me refiero con cambios normativos? Decía primero, cambios normativos adoptados. El más inmediato, el último que se ha producido es el de la preferencia de los convenios colectivos autonómicos y provinciales respecto de los convenios estatales, que se ha producido sin concertación social, se ha producido de una forma bastante heterodoxa y está por ver cuáles sean sus efectos prácticos. Intentaré detenerme en este asunto. Segundo elemento de cambios normativos que se ha producido es el incremento del salario mínimo. El salario mínimo va en paralelo a la intervención de políticas de rentas que se efectúa a través de la negociación colectiva, pero no son vasos que no se comuniquen, al contrario, hay interinfluencia, sobre todo en la dirección de que el incremento del salario mínimo provoca efectos sobre la negociación colectiva. También intentaré dar detalles sobre esto más adelante. Y algo que pasa, algo más inadvertido, es que un pequeño cambio que se produce en cualquier aspecto que ni siquiera es una norma laboral, encontramos alguna disposición que efectúa un reenvío a la negociación colectiva y le dice, y usted tiene que hacer algo sobre esto. Lo cual, visto aisladamente, parece que es un elemento positivo. Mencionaría cambios a nivel de la Unión Europea, estatales y de la propia eh, partes sociales a través del acuerdo, pero como más reciente, el protocolo de catástrofes que impone que se negocien los convenios colectivos a resulta de Real Decreto que atiende los fenómenos inmediatamente derivados de la Dana en Valencia, pero pensando que esto se puede reiterar, pues la negociación colectiva tiene algo de esto. El Real Decreto, que también le cito, sobre igualdad la LGTI. ¿Por qué les digo anteriormente morir de éxito? Mire usted, porque lo que se está produciendo es una lista tan abrumadora de tareas que se le encomiendan a la negociación colectiva, que se le dice, y usted tiene que hacer esto, y esto, y esto, y esto, que, bueno, pues hay mesas de negociación que son fuertes y potentes y tienen capacidad de dar respuesta a esos reenvíos. Hay otras que no pueden ir más allá de lo que vienen haciendo tradicionalmente y esos reenvíos se quedan sin atención por parte de la negociación colectiva. En cierto modo, en alguno de esos reenvíos hay, a mi juicio personal, dejación de la responsabilidad legal. Como usted no sabe cómo resolver este problema, bueno, pues se lo encomienda y se lo endosa a la negociación colectiva. Y tarde o temprano, el propio legislador estatal se da cuenta que no tiene más remedio que recuperar ese tema, porque la negociación colectiva no tiene fuerza suficiente, particularmente convenios colectivos de cierta debilidad, para dar contenido a los reenvíos que se producen. Respecto de los cambios propuestos, ¿cuáles son? El más conocido de todos es el relativo a la reducción de jornada, el control horario y la desconexión digital, que con independencia de cuál sea su devenir, desde luego lo que implica es un nuevo reto a los convenios colectivos, porque hay que ver cómo se lleva a cabo esa reducción de jornada, ese control horario y esa desconexión. Hay remisiones, una vez más, a la negociación colectiva, y el modo como se efectúe la reducción de jornada, el modo como en concreto se efectúe el control horario y la desconexión, dependerá de lo que los convenios colectivos pacten. Hay un tema bloqueado en el Parlamento desde tiempo atrás, que es la transposición de la directiva sobre condiciones transparentes, que tiene algunas referencias que implican
necesidad de reforma de ciertos aspectos que están en los convenios colectivos. Por poner un solo ejemplo, el relativo al periodo de prueba. Hay todo el debate en torno a la condena a España por parte del Comité Europeo de Derechos Sociales respecto de nuestro régimen jurídico de indemnización por despido, que el Ministerio y las organizaciones sindicales están reclamando una reforma del sistema de negociación colectiva, que naturalmente eso llama sobre todo a la intervención del cambio en el Estatuto de los Trabajadores, pero que no por ello va a dejar de tener su influencia sobre la negociación colectiva. Y después un último tema que es poco conocido, también tenemos pendiente una reclamación colectiva presentada por UGT ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, por cuanto que no se cumple lo que dice el artículo 4 de la Carta Social Europea, que dice que las horas extraordinarias en todo caso tienen que tener un incremento retributivo, salvo casos excepcionales que se justifiquen y que se determinen, y desde luego les puedo asegurar que la decisión de fondo del Comité Europeo de Derechos Sociales va a hacer que España no cumple con el mandato que está contemplado en el artículo 4 de la Carta Social Europea. Y hay muchos convenios colectivos que siguen la senda de lo que establece el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores en términos tales que no hay incremento retributivo en las horas extraordinarias. Veremos a ver si el incumplimiento exige solo cambio en los convenios colectivos o exige también cambio por parte del legislador. Yo creo que sí, que va a exigir cambio por parte del legislador, pero tarde o temprano lo que diga el legislador será algo remitiéndose de nuevo a la negociación colectiva. Cambios jurisprudenciales. ¿Cuáles son los más significativos que a mí me parecen que plantean también retos a la negociación colectiva? Primero, una sentencia importante del Tribunal Supremo de noviembre del 24 que ha cambiado de criterio respecto de la exigencia que se encuentra en el convenio número 158 de la OIT sobre terminación del contrato de trabajo, si no me falla la memoria, su artículo 7, que exige que se le dé la posibilidad al trabajador, antes de que se le notifique la carta de despido, de que formule alegaciones previas al despido disciplinario. La situación a partir de esa sentencia es que las empresas tienen que hacer esas alegaciones previas. Ahora bien, eso deja flecos pendientes de cómo se tramita todo este requisito previo a la notificación del despido. Eso, a mi juicio, tarde o temprano requerirá una reforma del Estatuto de los Trabajadores en el régimen del despido disciplinario, particularmente de su artículo 55. Pero probablemente esa respuesta se va a dilatar y mientras tanto, pues hay cosas que podrían hacer los convenios colectivos en relación con esto. ¿Cómo se formaliza la notificación al trabajador de que se abre el trámite de alegaciones previo? ¿Cuál es el contenido de esa notificación? ¿Qué tiempo mínimo de preaviso se exige? ¿Qué plazo se le da para alegaciones? ¿Se pueden adoptar medidas cautelares mientras que transcurre, aunque sea por muy breve plazo, este periodo? Bueno, pues esto tarde o temprano lo tendrá que decir el legislador porque no lo puede resolver y la respuesta judicial es una respuesta mala. Lo tendrá que decir el legislador, pero mientras que no lo dice y se va a retrasar mucho en decirlo, se está llamando al convenio colectivo a que diga algo. La segunda, la reforma del 21 en materia de convenio colectivo aplicable a las contratas, el artículo 42.6 del Estatuto de los Trabajadores, ha dejado insatisfecho a las organizaciones sindicales, han buscado vías alternativas de lograr lo que eran sus objetivos que no consiguieron
a través de la concertación social y de la reforma del 21. Hay alguna sentencia, particularmente esta que les doy del año 22, que da validez a la solución de que el convenio sectorial de la empresa principal contemple que los salarios de la contratista son los que están contemplados en el contrato de la empresa principal, pero eso no deja de plantear problemas de aplicación práctica y veremos a ver cómo lo articulan o lo desarrollan mejor los convenios colectivos, porque el propio artículo 42.6 es un artículo abierto que permite que los convenios colectivos aborden una regulación más acabada o alternativa a la que se contempla en la propia ley. Para convenios sectoriales donde hay una amplia práctica de descentralización productiva y que está provocando problemas en torno a el deterioro de los salarios de las contratistas y que precisamente se utilizan las contratistas como vía de deterioro de las retribuciones de los trabajadores, pues habrá que ver qué es lo que hace. No me puedo detener en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reciente que simplemente digo, no resuelve este problema, aunque algunos han entendido que sí. La otra sentencia a la que me tengo que referir es una sentencia que, tomando en consideración el hecho de que la ley integral para la igualdad del año 22 incorporó como nueva causa de discriminación la enfermedad y que por tanto no se puede establecer ningún tipo de tratamiento diferencial peyorativo al trabajador enfermo respecto del que no lo está, ha abierto un debate acerca de las llamadas primas antiabsentismo que provocan como efecto derivado el que el trabajador que se encuentra ausente por pequeños periodos de tiempo reciba una retribución inferior el resto de los días que está en activo por vía de que la prima antiabsentismo supone que uno recibe menos salario proporcionalmente por el hecho de haber estado enfermo. Y hay una sentencia del Tribunal Supremo que da validez a lo que estaba pactado en el convenio colectivo, pero dice, le doy validez en la medida en que usted a quien lo que contabiliza como falta de asistencia no son las faltas de asistencia derivadas de baja por enfermedad. Si usted tomase en consideración dentro del cómputo a efecto de la prima las bajas por enfermedad, sí que sería discriminatorio y contrario a la ley de igualdad que declara como discriminatorio el tratamiento perjudicial para el trabajador que se ausenta por razones de enfermedad. Lo último, en referirme a una guía reciente de la Agencia de Protección de Datos Personales acerca del posible uso del control biométrico en el trabajo, que es usado hasta el momento presente por muchas empresas y que los convenios colectivos establecen el uso y cómo se hace uso de estos controles biométricos. La guía plantea problemas agudos a la negociación colectiva. No es nada fácil adaptar el sistema de control biométrico a las exigencias de la Agencia de Protección de Datos. En relación con el cambio que se ha producido en las reglas sobre concurrencia entre convenios colectivos, les citaría lo que ya indiqué anteriormente, sobre todo de la novedad de la incorporación de una preferencia fuerte de los convenios colectivos autonómicos frente a los estatales, que tiene también la derivada respecto del provincial en relación con el estatal. Pero lo quisiera enmarcar en términos mucho más amplios. Basta que uno lea la versión inicial del Estatuto de los Trabajadores de 1980, que decía sobre la concurrencia de convenios colectivos, y era una única frase de 3 líneas muy sencillita y una única regla.
Con el paso del tiempo se han ido acumulando más reglas, más reglas, más reglas, y esto se ha complicado muchísimo. Ya no es el problema solo de los convenios autonómicos y provinciales, sino que el problema es el de que tenemos muchas otras reglas, porque hay una para el autonómico versus el provincial, hay uno en respecto del estatal autonómico provincial versus el otro sectorial, del sectorial empresarial o de grupo, todas estas relaciones a las que se añaden criterios jurisprudenciales que añaden complejidad y dificultad a esta materia. Por hacer alguna referencia incluso a lo que ha indicado anteriormente Carolina sobre la aparición de nuevas unidades funcionales de negociación colectiva, hay que tener en cuenta que esas nuevas unidades negociales no cubren espacios que ahora estaban fuera de la tasa de cobertura, sino que lo que hacen es desgajar una parte de un convenio colectivo sectorial para que tenga un convenio colectivo propio y diferenciado. ¿Dónde está esto? Es decir, ¿cómo se produce la regla de concurrencia entre el convenio de ámbito funcional sectorial más amplio respecto del convenio sectorial menos amplio, siendo uno y otro del mismo ámbito territorial? Probablemente la respuesta sería el artículo 84.1, salvo que haya acuerdo internacional, pero no deja de poner de nuevo problemas sobre la mesa, y yo tengo dudas de que lo que ha dicho anteriormente Carolina sea bueno, porque estos desgajamientos lo que hacen es que crean microconvenios colectivos. Los convenios colectivos pequeñitos, los convenios colectivos pequeñitos tienen una dificultad de regular en su totalidad toda la materia que le corresponde hacerla al convenio colectivo. Lo ha dicho la propia Carolina. Al final son las, como se ha producido un fenómeno de concentración en las estructuras sindicales, son las mismas personas las que negocian unos y otros, no dan abasto. Y una cosa diferente sería, yo tengo como tronco principal el convenio sectorial grande, fuerte, y después creo yo mis especialidades para mi concreto ámbito, sea el empresarial o el subsectorial, pero no me salgo fuera porque el efecto puede acabar siendo divide y vencerás. No me convencen estas fórmulas de excesiva especialización negocial cuando ya tenemos una negociación colectiva muy atomizada. Muy atomizada, me refiero en este caso no en lo territorial, sino en lo funcional. Es decir, que hay cualquier especialidad nueva en un sector ya da lugar a un convenio colectivo, y esto no siempre es bueno. El otro elemento que, por hablar de Asturias, me interesaría centrarme es el de la preferencia aplicativa de los convenios de ámbito estatal, la pérdida aplicativa de los estatales frente a los autonómicos, pero sobre todo respecto de los provinciales, porque los provinciales hay que tenerlo muy en cuenta. Esta reforma es derivada de una reclamación que proviene del País Vasco, pretendiendo dar preferencia a la negociación colectiva que se produce en el territorio del País Vasco frente a la estatal. Pero claro, en el País Vasco apenas existen convenios colectivos de ámbito autonómico, casi todos ellos son provinciales, y por eso para el País Vasco la reforma es más importante en lo que refiere a los convenios provinciales que para los convenios autonómicos. Puede que para Valencia y Cataluña sea más importante la preferencia del estatal, pero en el caso, sin embargo, de una comunidad autónoma pequeña, al fin y al cabo, como es el País Vasco, ocurre esto. Pero claro, como esto está pensado para el País Vasco, pues no se piensa en el impacto que esto tiene en el conjunto de la estructura negocial de nuestro país. Y hablando de Asturias, los convenios colectivos que se firman sectoriales en Asturias, ¿qué son? ¿Convenios provinciales o son convenios autonómicos? Porque son provincias o son comunidades autónomas uniprovinciales.
Y el problema que digo no es solo para Asturias, sino que de las 17 comunidades autónomas que tenemos en nuestro país, 7 son uniprovinciales. ¿Qué se aplica? La regla del 84.3, que es convenio autonómico, o se aplica la regla del 84.4, que son provinciales. Hay bastante coincidencia en la regulación, pero hay algunas diferencias. Yo a estos efectos resaltaría el elemento de conformación de estas unidades de negociación en Asturias. ¿Qué existe antes? ¿El convenio colectivo de la construcción de Asturias o la creación de la comunidad del Principado de Asturias? Por supuesto, el convenio del sector de la construcción es anterior, cuando todavía no existían comunidades autónomas. Luego, una realidad más provincial que autonómica, pero ese elemento me conduce a poder utilizarlo como interpretación histórica de las normas, o no me lo permite, no lo sé. En todo caso, tendríamos un resultado absurdo, y es que como la regla es que tú tienes preferencia aplicativa en la medida en que el convenio autonómico te lo permita, eso está pensado para comunidades autónomas pluriprovinciales, pero no para una como Asturias, que es uniprovincial, porque en ese caso entonces es autoatribución de la preferencia aplicativa, cosa que suena un poco extraño. Por lo demás, el otro problema que plantea esto es cuando la concurrencia no es entre dos convenios, sino que en muchas ocasiones la concurrencia es entre tres convenios colectivos que se solapan. Y ahí tenemos criterios que son diferentes y que, por entendernos, se están dando bocados el uno al otro. Y la mayor favorabilidad está para los convenios autonómicos y provinciales, la preferencia del empresarial está en el artículo 84 respecto de los sectoriales, pero no para todas las materias. El criterio del prior in tempore está para los restantes supuestos que no utilizan ni la mayor favorabilidad ni la preferencia empresarial. Pero claro, ahí hay combinaciones a trío que son una especie de pescadilla que se muerde la boca, perdón, que se muerde la cola y no tiene solución ninguna. Pongo este ejemplo, pero voy a poner otros más, pero este es el que menciono. Negocio primero un convenio colectivo estatal. Viene ahora un convenio colectivo de empresa. Hablemos del tema salarial, en el que el convenio colectivo de empresa ya no tiene preferencia aplicativa. Bien, pues entonces el convenio colectivo estatal dice, me da exactamente igual, yo tengo la preferencia aplicativa porque soy el prior in tempore aplicando el artículo 84.1. Pero después viene un convenio colectivo autonómico más favorable. Y el convenio autonómico más favorable dice, bien, pero yo, conforme a la nueva regla del 84, soy de preferente aplicación del estatal. Tiene que ceder el estatal y se aplica el mío. Y entonces, si se aplica el tuyo, ahora viene el de empresa y dice, no, 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 de ningún modo, porque tu preferencia aplicativa lo es solamente respecto del estatal, no respecto de lo que yo haya pactado. Y en el conflicto entre tú y yo, autonómico y empresa, rige la preferencia aplicativa del prior in tempore. Entonces, yo antes que tú. Pero si es el de empresa antes que el autonómico, entonces viene el estatal y dice, no, 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 pero el prior in tempore lo tengo yo respecto del de empresa. Y entonces esto es un círculo vicioso que no tiene respuesta ninguna. Alguna respuesta tendremos que dar a este problema, porque es que es una locura lo que se produce. Mm, eh, Voy rápido terminando. El tema del salario mínimo. Salario mínimo ha tenido un juego tradicionalmente muy claro de cubrir los vacíos de cobertura. Es decir, yo fijo los salarios para aquel trabajador que no tiene convenio colectivo. Ahora, ¿por qué? Porque todos los convenios colectivos se pactaban con retribuciones superiores al salario mínimo. Lo que ocurre es que en los últimos años el incremento del salario mínimo ha sido tan notable que ahora no solamente impacta sobre los trabajadores sin convenio colectivo de referencia, sino que también impacta sobre las franjas inferiores de las tablas salariales. Y por tanto, el convenio colectivo tiene que respetar la jerarquía normativa, que implica que sus franjas inferiores quedan tocadas por el incremento
del salario mínimo. ¿Eso qué produce? Pues produce un achatamiento del abanico salarial. En algún caso concreto en el que yo he tenido la ocasión de participar como presidente de negociación colectiva, lo que producía el salario mínimo era que en la tabla salarial el nivel más bajo había superado al segundo nivel en la estructura en la estructura profesional y entonces el segundo nivel estaba igualado en términos prácticos al último nivel. Los trabajadores no tenían ningún aliciente por promocionar profesionalmente porque económicamente no les supone nada. Y esto es un reto nuevo al que se enfrenta porque al que se enfrenta la negociación colectiva, porque lo que no se puede producir es el efecto de cascada de yo entonces subo todos los salarios conforme al incremento que se produzca del salario mínimo y no produzco el achatamiento, porque si lo que se pretende con esta subida fuerte del salario mínimo es lograr el 60%, es como una especie de huida hacia adelante, siempre está el mismo porcentaje de salario medio, siempre por debajo si hay esta deriva en la negociación colectiva. Dos aclaraciones. El criterio del 60% hay que ver cómo está funcionando. Inicialmente ha tenido un efecto benéfico, pero es que el 60% juega de modo muy diferente según cuál sea la estructura del mercado de trabajo. Es decir, no es lo mismo que la base de los salarios más bajos sea grande o sea muy pequeña. El 60% tiene un impacto muy distinto entre modelos de mercado de trabajo donde la base es grande o la base es pequeña. No me puedo detener, pero desde luego eso pone en cuestión que tenga la misma funcionalidad el 60% en unos mercados de trabajo y otros. Y lo mismo en relación con lo que se habla de el impacto sobre los complementos salariales. Si el salario mínimo impacta sobre todo los complementos salariales, que es lo que pretenden los sindicatos, pues se produce el mismo efecto que estaba indicado anteriormente, de que nunca se puede lograr el objetivo del 60%, porque te sube tanto el salario de los que están abajo como el salario de los que están arriba del todo. No logras nunca el objetivo del 60%. Y por último, este último debate siempre eterno respecto de la posibilidad de emergencia de un salario mínimo a nivel territorial, respecto del cual yo estoy totalmente en contra, no solamente por razones de unidad de mercado y de que la competencia entre los territorios tienda a la convergencia, sino porque el modelo legal laboral que tenemos es el de competencia exclusiva del Estado en esta materia y no es viable, a mi juicio, un sistema de salario mínimo. En relación con, voy terminando de verdad, la jornada de trabajo, el asunto, por decirlo simplificadamente, es si yo paso de las 40 horas a las 37 horas y media, hago una simple operación de que el trabajador va a trabajar media hora menos todos los días, por el contrario, tomo en consideración retos recientes a los que nos enfrentamos de corresponsabilidad familiar, de cambios organizativos centrados en el trabajo, de la digitalización, el impacto de los tiempos intermedios. Esto se hace más agudo, pero también se convierte en un motivo de aliciente para efectuar una reducción de jornada más atractiva tanto para trabajadores como para empresarios. Respecto de las modalidades de contratación, es otro tema de los que la reforma laboral efectúa una remisión muy importante a las modalidades contractuales, pero yo sobre todo pondría el acento de que a veces lo más importante es allí donde no hay remisiones y donde están apareciendo necesidades de respuesta por parte de la negociación colectiva. Y les cito estos ejemplos, me detengo sobre todo en el primero. Toda la ley
de trabajo a tiempo, a distancia, está sobre la premisa de que uno desarrolle más del 30% a distancia y que quien no desarrolla trabajo a distancia por encima del 30% no se le aplica la ley. Y hoy en día, si vamos a los resultados prácticos, la mayoría de quien trabaja a distancia está por debajo del 30%. ¿Cuál es el régimen jurídico de esto? Pues está de por ver. ¿Le podemos aplicar por analogía la ley de trabajo a distancia? En principio, diríamos que no, porque la propia ley, su designio es que a ellos no se les aplique. ¿Hay remisiones a que esto lo haga la negociación colectiva? No, lo puede hacer, por supuesto que sí, y aquí hay que hacer un llamamiento. Oiga usted, este es un hueco, es un vacío que ha dejado el legislador y el convenio colectivo puede decir mucho respecto de esta realidad que es la preponderante de trabajo semipresencial o semi a distancia con un porcentaje de presencialidad no superior al 30%. Y termino. Los cambios en la digitalización son uno de los que se producen silencios por parte del legislador y que pues quien únicamente puede dar atención, pues una vez más, es la negociación colectiva. Y pongo un único ejemplo. La ley de protección de datos personales del año 18, que fue la que introdujo por primera vez referencia a todos estos nuevos sistemas tecnológicos en el ámbito del trabajo, pues no dice absolutamente nada de cuando el trabajador pone a disposición de la empresa sus dispositivos digitales, particularmente cuando pone a disposición de la empresa su terminal del teléfono móvil. ¿Y cómo se gestiona esto? ¿Hasta qué punto la empresa puede obligar o no al trabajador a que utilice su teléfono personal para descargar una aplicación con la que se gestiona el trabajo? Hay alguna respuesta por parte de la jurisprudencia, pero una respuesta imperfecta en la medida en que está cubriendo un vacío que debería cubrir el legislador, sea el legislador estatal, que si no lo cubre, pues una vez más tenemos una necesidad de que haya alguna respuesta, sobre todo por parte de los convenios colectivos, donde hay un mayor uso de estos sistemas digitales y que haya seguridad jurídica, que haya protección de la intimidad del trabajador y que haya equilibrio de intereses entre una y otra parte. Pues nada más por mi parte, agradecerles a ustedes la atención y les doy muy sinceramente las gracias por haberme dado la oportunidad de intervenir a distancia.